Bueno, bienvenidos a la segunda parte. Dice así, vamos a ver algunos temas importantes que también tienen que ver con el dispensacionalismo progresivo, porque la forma en que se interpretan ciertas cosas influye en otras cosas dentro de lo que es la interpretación bíblica y el hacer de la teología. Vamos a ver el tema de la ley de Moisés, cómo se interpreta desde el dispensacionalismo progresivo. Dice, una de las consecuencias lógicas del cumplimiento del nuevo pacto en la primera venida de Cristo es el papel de la ley. Gálatas 3 interpreta la ley de dos formas. Primero, como la revelación escritural a través de la cual se hizo la promesa. O sea que viene a través de la revelación del Génesis, que es parte escritural, y en la cual se hizo la promesa tanto en Génesis 3 tenemos la promesa, en Génesis 12 tenemos la promesa. Se le llama ley porque es parte del Pentateuco, pero es diferente en cuanto a narrativa, es diferente a la segunda parte, donde dice, y la estructura de código legal de las disposiciones que regían la teocracia, que era la nación de Israel. O sea, les voy a poner un ejemplo. Si nosotros buscamos la Biblia y empezamos a buscar y empezamos a darnos cuenta de cómo está escrita y cuáles son los temas y los enfoques que trae, en cuanto a lo que nos está diciendo Darrell Bock aquí, si ustedes leen desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 11 de Éxodo, se van a dar cuenta de que es una narrativa histórica de muchas cosas que están pasando, desde tiempos inmemorables hasta tiempos ya más cercanos a nosotros. Cuando estamos hablando de que Israel se encuentra ya como pueblo, ya multiplicado y desarrollado bajo la esclavitud en el tiempo de los faraones perdón, de la tierra de Egipto. Ahora bien, desde el capítulo 12 en adelante, ustedes van a ver que ahí se utiliza en la Biblia, dice, este será para ustedes el principio de los meses del año. Y esa palabra principio es como que está diciendo, desde hoy en adelante entra una nueva era. Dios les pone un nuevo calendario, Dios les pone un nuevo tiempo, un tiempo en el cual ya no es exactamente igual al tiempo de las promesas, sino que ya empieza el tiempo del código legal. Y la primera cosa como código legal que va a incluir este código legal es la Pascua. Entonces es donde Dios establece la ley de la Pascua o para la Pascua. Y desde allá empieza una nueva era con un nuevo código que luego se explica y queda explicitado en los diferentes capítulos desde el 19, 20, 21, 22 y en adelante hasta que termina el Deuteronomio. Entonces ahí vemos que a todo eso se le llama ley, ¿verdad? Tanto a la parte del Génesis como en la segunda parte que es hasta donde termina el Deuteronomio, pero hay una diferencia. La primera parte es la revelación, como dice aquí. La uno es la revelación escritural, a través de la cual se hizo la promesa en Génesis. Y dos es la estructura de código legal, desde Éxodo 12 en adelante, 12 en adelante, de las disposiciones que regían la teocracia de la nación de Israel. Luego sigue diciendo, la promesa permanece y ha pasado a su primera fase de cumplimiento, con la primera aparición o venida de Cristo. Pablo, o sea, el apóstol Pablo, argumenta que el pacto de la promesa llegó primero. O sea que Abraham con su pacto en Génesis 12 llegó primero y llegó antes que el código legal de Moisés, que llegó después. De hecho, en el capítulo, si no me equivoco, el capítulo 3 y 4 de Gálatas, nos enseñan que llegó 430 años después de la promesa hecha a Abraham. Entonces dice aquí, el pacto de la promesa llegó primero antes que el código legal de las disposiciones. Y así hay un precedente, o sea, el abrahámico, con respecto a esas reglas que llegaron posteriormente, 430 años después. De ahí que Darrell Bock dice lo siguiente,
La ley, representada por esas disposiciones, era un ayo. El ayo era como un tutor. Dice que dejó de ser, o un guardián, que dejó de ser necesario tras la aparición o la llegada o la venida del heredero. En este caso, el heredero es la simiente, el heredero de David, o sea, Jesús. De esta manera, en numerosas epístolas del Nuevo Testamento, la importancia de los elementos vinculados a la ley ha cambiado. ¿Por qué? Porque ya cambió el pacto, ha cambiado, de forma tal que el individuo, o sea, un creyente, puede observar los días festivos y seguir determinada dieta, si así lo desea, como una opción, pero ya no está obligado a guardarlos, como si se tratase de símbolos del nuevo pueblo de Dios. O sea, porque según Darrell Buck, si ya hubo un cambio de pacto, hay un cambio de sacerdocio, hay un cambio de ley, hay un cambio de el sistema sacrificial, hay un cambio básicamente de todo. Entonces dice, uno puede, si quiere, puede seguir observando cosas del antiguo pacto, pero una cosa es que uno lo haga porque quiere personalmente o porque opcionalmente escoge hacerlo, y otra cosa es que uno diga que está obligado a hacerlo porque la escritura en el nuevo pacto así lo requiere. Son dos cosas totalmente diferentes. Seguimos. Dice a continuación, incluso la circuncisión física, estrechamente vinculada con el pacto abrahámico y no con la ley mosaica, dejó de ser obligatoria. O sea que incluso la circuncisión física, que no tiene su inicio con el pacto de Moisés, sino con el de Abraham. Incluso eso dejó de ser obligatorio, dice. Como dice Gálatas 5:6 y 6:12 al 16, habiendo sido reemplazada. Fíjense cómo dice aquí Darrell Buck que la circuncisión física fue reemplazada por los beneficios del nuevo pacto, mediante el cual el Espíritu Santo mora en nosotros, y se dice que el corazón ya ha sido circuncidado. O sea que la circuncisión física fue reemplazada o sustituida con la circuncisión del corazón, que es una circuncisión espiritual. Dice aquí, y se dice que el corazón ya ha sido circuncidado, como se enseña en Hechos 10 al 11, 15, Filipenses 3:3 y Efesios 2:11, donde se aplica en contraste con la circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, que una es la física que se hace en el prepucio físico del varón y otra es la que se lleva a cabo espiritualmente en el corazón, que es lo que se llama la conversión o la regeneración. Luego dice, la ley pasó a tener un papel didáctico, o sea, de enseñanza, es lo que significa, y dejó de ser vinculante, o esa palabra vinculante significa obligatoria, como mandato. No es mandatoria, no es obligatoria, como lo había sido en el pasado. Y esto ha ocurrido como consecuencia de esta nueva era o edad o época de circuncisión del corazón. O sea que si han cambiado los símbolos y las prácticas, es porque hay un cambio de era, un cambio de edad, un cambio de época. Es igual como cuando el pueblo de Israel salió con la Pascua de Egipto de la esclavitud. Para ellos fue un cambio de edad, un cambio de época. ¿Por qué? Porque cuando viene el momento en que reciben la orden y Dios les dice, este debe ser para ustedes el principio de los meses del año, será un nuevo principio para ustedes, les estaba diciendo, y es tiempo de que salgan de la esclavitud. Se acaba una época para empezar otra. Vivieron en esclavitud, ahora va a empezar otra época, la de libertad. Ahí estaba refiriéndose a una libertad física, de la esclavitud física que el pueblo de Israel físico estaba llevando en un Egipto físico. Pero aquí habla de una nueva era
en donde existe una circuncisión del corazón, como dice 2 Timoteo 3, 16 al 17, también Romanos 15, 4. Dice sobre el carácter temporal de la ley, nos da aquí ciertos versos que hablan de ese carácter transitorio y temporal, como Romanos 6, 14 al 15, primero los Corintios 9, 21, Galatas 3, 23, 4, 21 y 5, 18. O sea que Darrell Buck y los dispensacionalistas progresivos no están de acuerdo con aquellos que enseñan que la ley es eterna, la ley mosaica es eterna. Entonces, ellos dicen no, es una cosa temporal. Ahora, fíjense qué es lo que enseña el dispensacionalismo progresivo en cuanto a la ley de Cristo, que es la ley del nuevo pacto. Dice así, la ley de Cristo, una ley que está preeminentemente relacionada con la fe y el amor, ha entrado ahora en vigor. O sea, que es la que está vigente el día de hoy, que es la que está rigiendo o administrando el nuevo pacto en las vidas de los creyentes en Jesús. Dice, el sábado semanal, ahí está, tiene un error de escritura, no es seminal, sino semanal, se ha convertido en un descanso espiritual. O sea que lo que nos quiere decir es que el sábado físico del antiguo pacto, el séptimo sábado semanal, era un tipo o era una sombra, una figura que ya ha dejado de ser una cosa física y ahora bajo el nuevo pacto se ha convertido en un descanso espiritual. Ese descanso espiritual es el descanso de la salvación. O sea que el sábado físico, un descanso, simbolizaba o representaba la salvación en Cristo, que ahora se extiende a la vida eterna, dice. O sea que una vez que uno esté en ese descanso en Cristo, es un descanso eterno. Ya está en esa salvación eterna. Ahora lo que importa es la nueva creación en Cristo, como dice Gálatas 6:15. Entonces el dispensacionalismo progresivo ve una nueva ley. Dice así, el tema del bautismo, ahora vamos al bautismo. Según la postura del dispensacionalismo progresivo, el bautismo en agua constituye la representación física de la purificación interna conectada a las promesas del nuevo pacto. Este nuevo pacto no es igual al dado en el Sinaí. Fíjense cómo dice, este nuevo pacto no es igual al dado en el Sinaí y se diferencia de cualquier vínculo con la circuncisión física. O sea, no tiene nada que ver con la circuncisión física, dice Darrell Buck. El bautismo en agua describe en su representación física, o sea, en su inmersión al agua, dice, es una representación física de nuestra unión con Cristo, la nueva vida de los creyentes en los que mora el Espíritu. Representa la nueva vida de los creyentes en los que mora el Espíritu, dice, representando una circuncisión del corazón y también representa una ley de Cristo escrita en él. No es la ley mosaica, ni es la ley de los 10 mandamientos la que está escrita en el corazón. Es una ley de Cristo. Como dice aquí Romanos 6, 2 al 4, segundo a los Corintios 3, 1 al 18, 5 al 17 y Filipenses 3, 3. A manera de paréntesis, si usted quiere saber qué es la ley de Cristo, en qué consiste y todo ello, pues no se pierdan nuestros próximos cursos porque de eso va a hablar. Vamos a ver qué es la teología del nuevo pacto y qué es la ley de Cristo en detalle. Pero para eso tendrá que venir a las siguientes clases. No lo vamos a cubrir en detalle el día de hoy. La necesidad de nacer de nuevo del Espíritu y de lo alto también, aquí es inherente y es un nuevo rasgo de la nueva era o de la nueva época. Algo que los discípulos tuvieron que esperar para recibir. O sea, los discípulos originales, a los que dejó en el aposento alto, para mostrar su novedad vinculada a la promesa del nuevo pacto. Y esto, como dice aquí en Juan 3, 3 al 5, 14 al 16 como capítulos, Lucas 24, 49
y en el cumplimiento que nosotros vemos en el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Juan el Bautista declaró que esta concesión del Espíritu Santo era una señal de que la nueva era había llegado. O sea, desde Juan el Bautista ya teníamos la indicación de que el derramamiento del Espíritu Santo indicaba el inicio de una nueva era, de un nuevo pacto. El inicio, cronológicamente hablando, de que ya había ocurrido la instauración del nuevo pacto y una nueva forma de vida ya había empezado para los creyentes en Jesús. En Hechos 2, Pedro dice lo mismo. Esto convierte al bautismo en agua en una representación del bautismo del Espíritu. O sea que cuando uno se bautiza en agua y es sumergido, viene la inmersión de la persona, representa el bautismo del Espíritu, o sea, la circuncisión física que se lleva a cabo en el corazón. De hecho, se presupone que cuando una persona baja al agua en el bautismo del agua, es porque previamente ya ha habido una circuncisión física del corazón y ha habido una regeneración por la fe en la vida de la persona. O sea que está ocurriendo en lo físico al bajar al agua algo que ya ha ocurrido anteriormente en forma invisible en el corazón de la persona. Dice, y en algo nuevo dentro de la llegada del plan de Dios. Vamos a ver qué dice en cuanto al Israel étnico como nación y la reconciliación. La futura nación de Israel y las naciones, dice. Aquí el argumento es que Israel, como pueblo en medio de las naciones, o sea, el Israel étnico, territorial, geopolítico, como pueblo en medio de las naciones, tiene un rol futuro dentro del plan de Dios que muestra su fidelidad hacia esta nación, al tiempo que muestra la coherencia de su gracia, como testigo de su valiosa gracia para con todos nosotros. La novedad de esta presentación, o sea, del dispensacionalismo progresivo, a diferencia de la forma en la que ha sido descrita a veces por parte de aquellos que ven un futuro para el Israel étnico, es que en última instancia, cuando llegue el juicio, este Israel nacional no gobernará a las naciones esgrimiendo un poder hostil y opresor. No se trata de un conflicto tribal o nacionalista. Este papel que Israel étnico jugará refleja la obra reconciliadora del Mesías de Israel al reunir judíos y gentiles, no solo como pueblos, sino también como naciones. Se trata del Israel étnico viviendo en paz con sus vecinos o con sus naciones vecinas. O sea que implica que geopolíticamente el Estado de Israel, que está en el Medio Oriente, vivirá en paz con sus naciones vecinas, por ejemplo, Egipto, Jordania, Siria, el Líbano, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el punto de vista de Darrell Buck y los progresivistas. Dice la continuación, las naciones correrán a Jerusalén para adorar a nuestro rey reivindicado. Se tratará de la nación de Israel y las naciones con sus manos alzadas, alabando juntas a Dios por su fiel bondad. Esta es una esperanza maravillosa. En otras palabras, la diferencia entre ambas posturas progresivas, ¿cuáles? El pactualismo progresivo, o sea, el PP, y el dispensacionalismo progresivo, el DP, es que donde el pactualismo progresivo ve una esperanza que involucra la reconciliación étnica, el dispensacionalismo progresivo también la ve, también ve esa misma reconciliación étnica, pero además, extra,
también ve una reconciliación nacional, territorial y estructural. O sea, esa es la diferencia en el dispensacionalismo progresivo. No es que uno tenga un futuro para Israel y el otro no, no. Tanto el pactualismo progresivo como el dispensacionalismo progresivo ven un futuro para Israel o pueden ver un futuro para el Israel en cuanto a restauración, reconciliación, primero en un ámbito espiritual, o sea, conversión de judíos al Mesías. Pero donde parten sus caminos y cada uno va por un camino diferente, es que el dispensacionalismo progresivo no solamente dice, no solamente es la salvación del pueblo en cuanto al espiritual, sino que el dispensacionalismo progresivo dice, también va a haber una restauración territorial de la tierra, del territorio, y va a haber una estructuración nueva en donde el Estado de Israel vivirá en paz como nación, como Estado geopolítico, con las demás naciones también en paz con él. Involucra tanto al pacto como las dispensaciones. La primera señalando hacia la unidad, la otra hacia la reconciliación en la unidad, a pesar de una diversidad que no solo es individual, sino transnacional. Ahí está la diferencia. Y para concluir, dice, nuestro análisis del dispensacionalismo progresivo ha subrayado cómo esta expresión del dispensacionalismo ve el plan de Dios, mediado por un Cristo soberano y unificador a través del progreso de una serie de estructuras. ¿Cuáles estructuras? Israel, la iglesia y el reino consumado, lo cual conduce a un cielo nuevo y tierra nueva. El dispensacionalismo progresivo se centra en la mayordomía del progreso de Dios a medida que éste, o sea, el progreso, se desarrolla a lo largo de la revelación continuada y creciente de las Escrituras. Esta postura argumenta que, o sostiene o defiende que, al sostener el papel de un Israel nacional y futuro, geopolíticamente hablando, las promesas fundamentales hechas a los receptores originales son cumplidas, mostrando la fidelidad de Dios y reflejando la revelación de las escrituras hebreas, así como mostrando las enseñanzas de Cristo y de sus discípulos. En pocas palabras, los orígenes de este plan se hallan en los pactos de la promesa, o sea, el abrahámico, el davídico y el nuevo. Y termina con esta última diapositiva que dice así: la unidad del pueblo de Dios trae consigo reconciliación y paz para el pueblo de Dios, en una época en la que también habrá justicia y juicio para los impíos. Al mostrar la unidad que surge de la diversidad del Israel étnico en medio de las naciones, viviendo en paz, Dios demuestra estar restaurando toda la creación en esta historia. De esta manera, o sea, a través de esta reconciliación nacional, las afirmaciones del Antiguo y del Nuevo Testamento se manifiestan de una manera que posibilita que cada testamento se interprete de forma correcta. Todo lo que es mejor en Cristo incluye también lo que Dios afirmó originalmente. O sea, una interpretación literal de lo que es la promesa que Dios le hizo a Abraham. No es una interpretación espiritual ni tipológica, sino que es literal. Es la hermenéutica del dispensacionalismo. En el panorama de la total reconciliación del mundo, la sabiduría de Dios y la unidad de su mensaje y de su plan se manifiestan para gloria y alabanza eterna de su nombre, al demostrarse que su fidelidad para con su palabra permanece y es verdadera. Y este es un resumen de las páginas 156 a las 166 del libro que tenemos como libro de texto. Esta es una lámina una diapositiva donde tenemos
el dispensacionalismo progresivo como sistema para que la estudie más en detenimiento en su casa. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el rasgo distintivo del dispensacionalismo progresivo en lo referente al Israel étnico? Lo enfatizamos bastante, pero es importante que lo recuerden porque ese es el rasgo principal. ¿Cuál es el rasgo distintivo del dispensacionalismo progresivo en lo referente al Israel étnico? Y pues vamos a las preguntas, respuestas y comentarios finales. Y solamente para que recuerden, este es el libro de texto que estamos usando, Teologías del Pacto Indispensacional, de los editores Brent Parker y Richard Lucas, que ya lo hemos visto antes. Con esto concluimos y vamos a dejar de compartir para regresar al tiempo de preguntas y comentarios. Ahora sí, mis hermanos pueden abrir su micrófono con toda confianza. ¿Alguna pregunta, Melvin? No creo que te vayas a ir en blanco el día de hoy. Y si no, Melvin, pues alguien más, ¿verdad? Profesor Ben, es que lo que pasa es que tengo un poquito mala la señal y por eso casi Ah, no no. hay problema. No hay Brother, problema. entiendo, mi hermano, que la diferencia que mencionaste entre dispensacionalismo y teología del pacto progresivo es que una cree en una restauración o en una salvación del pueblo de Israel, ¿no? Étnico, eh, eh, colectivo, y la otra lo ve en una salvación individual, ¿no? Si no mal me equivoco, así mencionaste, ¿no? Esa podría ser una de las diferencias, ¿no? Bueno, no necesariamente. Te voy a Ok, decir cómo es que lo mira el pactualismo progresivo. ok, El pactualismo progresivo no está unificado en eso. Algunos miran una salvación de los israelitas étnicos uno por uno en forma individual durante todo el tiempo de la gracia, durante todo el tiempo de la iglesia, por así decirlo. Y no ven una conversión masiva de judíos en un futuro para un Israel como conversión colectiva. Algunos no lo ven así. Otros sí lo ven con ambas cosas, aún dentro del pactualismo progresivo. O sea, que Dios no solamente está convirtiendo en forma individual judíos étnicos uno por uno en estos tiempos, sino que para el futuro Dios también tendrá misericordia en forma masiva y en forma colectiva del Israel étnico antes del tiempo de su segunda venida o a ese tiempo. Sin embargo, eso no es lo que los diferencia a los pactualistas progresivos de los dispensacionalistas progresivos. ¿Por qué? Porque los dispensacionalistas progresivos creen ambas cosas, al igual que ellos. La diferencia está en que los pactualistas progresivos se van a quedar hasta allá y van a decir, si es que va a haber una salvación masiva y colectiva de judíos étnicos en el futuro, eso no implica que la profecía implique un cumplimiento del establecimiento de un Estado sionista en el Medio Oriente y el Estado de Israel, geopolíticamente hablando, y de la posesión de una tierra o un territorio en la tierra de Israel, donde la conocemos hoy en el Medio Oriente, no es el cumplimiento de ninguna profecía, ni tampoco implica un cumplimiento futuro de alguna profecía, porque la profecía que implicaba eso ya se cumplió en el tiempo cuando la tierra fue entregada a Josué y fue poseída por el pueblo de Israel. Si la perdieron después, eso ya no es problema de Dios. Fue por la desobediencia del pueblo. Entonces ellos no ven la implicancia, sí aceptan la restauración espiritual de Israel, pero no la restauración nacionalista geopolítica de una nación-estado en el Medio Oriente.
Ahora, lo que eso que te acabo de decir, que los pactualistas progresivos rechazan, ese estadismo sionista, eso es lo que el dispensacionalismo progresivo dice, nosotros sí lo afirmamos. Esa es la diferencia. Oh, ok, perfecto, hermano. Sé que hay bastante. Tú, mi hermano, otra cosa, ¿me puedes recomendar un autor aparte del que ya tenemos como base que se extienda y se explaye sobre básicamente el tema de hoy, mi hermano, para ver si, bueno, para empaparnos más del tema y conocer, ¿no? Ya que Bueno, pues el libro pues no se extiende demasiado porque el tema sí, requiere más, ¿no? Entonces me imagino que hay autores confiables en que uno pueda indagar sobre el tema, ¿no? sí, mira, no sé si recibiste un libro que yo subí hace poco que se llama Continuismo y Descontinuismo o Continuidad y Discontinuidad, que lo subí a mi página de Facebook para que cualquiera lo pueda descargar, de un autor que se llama Benjamin Merkel, pero también está este otro libro, que lo voy a compartir en esta semana cuando suba la clase, se llama Dispensacionalismo hoy, ayer y mañana. Y está escrito por Grover Gunn y Curtis Crenshaw. Eso lo voy a subir a mi página y cualquiera de ustedes lo va a poder bajar para que lo pueda leer, ¿ok? Para que puedan abundar más en el tema. Ahora, están los libros en inglés de los que son los proponentes directos del dispensacionalismo progresivo, pero para eso sí se requiere que puedan leer inglés y comprenderlo, ¿verdad? Si ese es el caso de cada uno de ustedes, y si alguno quiere saber la información, con mucho gusto, yo les puedo decir cuáles son los libros que necesitan adquirir y lo pueden conseguir a la manera que ustedes piensen que sea la más recomendable, pero nada más es darle la información de cuáles libros son. Los tres autores, bueno, los tres autores ya los he presentado desde antes. Uno se llama Craig Blazing, el otro se llama Darrell Buck, que es el que nosotros vimos en el libro que estamos estudiando, y el tercero se llama Robert Saucy. Robert Saucy, Darrell Buck y Craig Blazing. Son tres de ellos los más representativos. Hay uno que se llama dispensacionalismo refutado. No sé si ¿Revisado refutado. o refutado? ¿Quién lo No escribió? sé si creo que es Pink, me parece el autor. Ah, sí, ese es Arthur W. Pink. Arthur Sí. W. Pink. Él es un autor de la teología del pacto y será una Ajá. refutación desde el punto de vista de un autor de la teología del pacto. Ese es un libro ya un poco más antiguo y si no me equivoco, la razón por la que no lo he mencionado es porque cuando Pink escribió su libro, el dispensacionalismo progresivo todavía no existía. Ajá. O sea que él habrá refutado el dispensacionalismo tradicional o cuando más, no solamente el tradicional, sino también el revisado. O sea, el de Charles Ryrie, el de Dwight Pentecost, el de Schaeffer, el de Scofield, el de todos aquellos que están en esa escuela de interpretación, pero como Arthur W. Pink vivió hace varias décadas y ya falleció hace varias décadas, y el progresivo apareció en los ochentas, noventas, 2000, 2010 y 2020, que estamos ya, pues Arthur W. Pink nunca lo conoció. Ah, bueno saberlos. Entonces nada más por eso no lo he mencionado, pero sí van a ver, si lo consiguen, van a ver una refutación del dispensacionalismo tradicionalista, que Ujú. en la realidad es la refutación del dispensacionalismo que nosotros hemos conocido, Claro. porque el tradicional es el que nosotros conocimos. Luego llegaron algunas diferencias, algunas refinaciones con el revisado, pero a veces en la mayoría de los campos latinos ni siquiera el revisado ha llegado.
Pero si quiere, por ejemplo, conocer cuál es la teología del revisado, se puede conseguir una buena teología como la teología básica de Charles Ryrie, y ahí usted va a darse cuenta cuál es la teología del dispensacionalismo revisado de una forma plena. Ujú. No es un libro ni muy grueso ni muy complicado de leer, y ahí se va a dar cuenta de lo que es el dispensacionalismo revisado. Ojalá y saliera uno en español que representara el progresivo, para que lo pudiéramos recomendar directamente, pero todavía no hay. Sí fui claro ya, hermano Melvin. Sí, mi hermano, sí. Es bastante complejo todo esto, mi hermano, y hay muchas aristas, ¿no? Y la raya muchas veces es tan finita, mi hermano, que si uno no lo entiende, puede pasar de un punto a otro, ¿no? Sí, Eh, aquí en este caso es básicamente el preservar. ¿Qué es lo que hace que el dispensacionalismo progresivo todavía sea dispensacionalismo? Bueno, todavía el preservar al Estado de Israel como el cumplimiento de la profecía, como un Estado geopolítico, con un territorio y con un Estado sionista en el Medio Oriente que vivirá en paz con las demás naciones en el futuro. Eso es básicamente lo que el dispensacionalismo progresivo defiende. Como cumplimiento de la profecía. Excelente, mi hermano, que por cierto es un tema que ahorita está en tendencia, ¿no? Sí, está caliente eso. Está caliente, mi hermano. Y yo me pregunto, bueno, te hago también ante la pregunta, mi hermano, cualquiera de las posiciones que uno abrace, creo que no nos afecta, digamos, se podría decir en nada en nuestra vida cristiana, ¿no? Son meramente posiciones. Claro, se tiene que abrazar una o se puede abrazar una, ¿no? No hay ningún problema. Pero llegar a los extremos que estamos mirando ahorita, mi hermano, de escrachar, de destruir al otro hermano, creo Sí, yo miren, que hasta ese ajá, punto, el mi punto hermano, es, ahí erramos, ¿no? Creo yo, ¿no? O me sí, equivoco. el punto es de que aun si usted es dispensacionalista y aun si es progresivo, aun si no fuera progresivo, y usted prefiere ser dispensacionalista del tipo revisado o incluso del tradicional, eso no implica que usted no sea creyente cristiano. Pero cualquiera de los tres que usted elija o el que usted tenga, si no decide ninguna de las otras opciones dentro de la teología del pacto, que hay varias también, ah, no significa de ninguna de las dos cosas, que son estas. Los dos extremos serían, uno, que usted se convierta en sionista, que no solamente significa ser dispensacionalista, sino sionista políticamente hablando. ¿Qué significa eso? Que usted defiende el Estado de Israel con su derecho político a la propiedad de la tierra, y que usted defiende esa postura capa y espada, independientemente incluso si la profecía bíblica o si el Estado de Israel el día de hoy es el cumplimiento de la profecía bíblica. Usted lo hace porque ama a los judíos, porque piensa que es el pueblo especial de Dios y sigue siendo el pueblo especial de Dios. Y para usted el cumplimiento sionista político, geopolítico es tan importante que va más allá del dispensacionalismo. Creo que ese es un extremismo, porque hay muchos dispensacionalistas que pueden ser ultra dispensacionalistas, pero no son sionistas. O sea, caer en la idolatría del pueblo de Israel, eso es a lo que me refiero. ¿Si me doy a entender? Claro, completamente de acuerdo, mi hermano. O El sea, otro punto, el otro extremo, es que si tú pudieras ser de la teología del pacto, y tampoco significa que porque yo no vea eso al igual que un dispensacionalista, no significa que yo sea un antisemita. Ahora, ah, el asunto es de que
aunque no implica que yo sea un antisemita en ningún sentido, puede ser que yo me vaya más allá y siendo teólogo del pacto, puede yo caer en un extremismo no sano. ¿Cuál es ese extremismo? Pues precisamente el antisemitismo, el antijudaísmo, de que yo empiece a odiar al pueblo de Israel por solamente ser el pueblo de Israel. Y entonces empiezo a tener un odio o un resentimiento o una mala tendencia a discriminarlos, a rechazarlos por el mero hecho de que no me caen bien o de que los odio, ¿no? Y ambas cosas no son bíblicas y no son sanas. Ni el antisemitismo que pudieran caer algunos es sano, ni en la idolatría del pueblo de Israel. Tampoco tampoco es sana. ¿Sí me dio a entender allá? Sí, mi hermano, completamente de acuerdo contigo. Solo una preguntita así rapidito, mi hermano. Vamos a ver, entiendo de que uno siendo honesto, mi hermano, intelectualmente, siempre quiere la verdad, ¿no? Dependientemente si uno ha crecido en cualquier ámbito, lo que uno trata de buscar en las escrituras es la verdad con respecto a estos temas, ¿no? Pero tú que has estudiado estos y otros que hay, como el ultra dispensacionalismo, entre otros, mi hermano, literalmente puedo ver, mi hermano, que esto te toma básicamente te podría decir unos 5, 4 años, ¿no? Para completar, estudiarlos todos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como un consejo pastoral, mi hermano, si yo de pronto me quiero decantar por uno, pero no abarco estudiarlos todos? Y aparte de no abarcarlos, tampoco no los entiendo todos, ¿no? Y yo como quiero ser honesto intelectualmente, esto me estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Yo como cristiano quiero abrazar la postura que realmente yo vea que está en la Biblia, pero es muy complejo, es un vasto universo y el tiempo, pues muchas veces carecemos de tiempo. Entonces, Sí, que así es. pues, nos quedamos neutral o no sé, mi hermano, ¿cuál sería ahí tu consejo, no? Porque Bueno, mi consejo es como les dije anteriormente. Yo presenté esas cuatro posturas que son las que presenta el libro. Realmente yo no me suscribo a ninguna de las cuatro, pero lo hice porque es lo más popular. Lo más popular académicamente hablando es lo que tiene el más peso de la academia, pero no son todas las posturas. Y a partir de la siguiente clase, hoy con esa de hoy concluimos el trimestre que estamos estudiando, pero a partir de la siguiente clase, en unos 15 días, voy a empezar un curso que se llama Introducción a la Teología del Nuevo Pacto, que es otra postura, que sería la quinta postura, y esa es mi postura personal. No que voy a presentar mi postura personal como que yo la desarrollé, sino que es la postura personal de otros teólogos y que yo apoyo. Es personal porque yo la apoyo, ¿verdad? Mi persona la apoya, pero no fue desarrollada por mí, sino que eh, vamos a proponer otra opción más y ahí voy a describir cuál es también la postura. Trataré de ser lo más imparcial posible, aunque sea mi postura, voy a tratar de decir también cuáles son los retos que tiene, las dificultades, si las hay, en fin, todo eso. Pero creo que hasta el día de hoy, entre todas las posturas que he estudiado, es la que siento que es más bíblica. Y vamos a empezar la próxima quincena. Introducción a la teología del nuevo pacto. Y si del pactualismo progresivo hay poco en español y del dispensacionalismo progresivo hay poco, de esta también hay muy poco. Pero vamos a empezar con un libro que va a ser el libro de texto básico y se los voy a recomendar que le consigan. Vamos a ver dónde lo tengo. Es este libro. Es un libro bastante pequeño porque nada más describe lo que es la teología a manera de introducción, pero nosotros lo vamos a desgranar de paso a paso, ¿ok? Se llama
¿Qué es la teología del nuevo pacto? Una introducción por el autor Blake White. Así que de antemano, si lo pueden conseguir, lo vamos a usar como libro de texto. Vamos a presentar cuáles son los puntos básicos en la primera. Bueno, primero vamos a presentar la historia, de dónde viene esto, cómo se desarrolla, cuáles son sus principales proponentes. Luego vamos a ver cuáles son los puntos básicos. Y después de los puntos básicos, vamos a ir en detalle, punto por punto, para ir viendo cuál es su asidero bíblico, cuál es el trasfondo de donde viene primero, y luego cuál es su postura bíblica y su defensa de la escritura. Y lo vamos a ver en detalle primero en el curso que sigue y después cuando vengamos en septiembre, después de las vacaciones, entonces vamos a entrar en detalle a cubrir ese punto y a tocar varios puntos como la nueva ley de Cristo y en fin, otros puntos más. Esa sería mi recomendación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Mis hermanos, espero que eso les motive para regresar de aquí a 15 días. Algunos yo sé que están uniendo ya casi, ya pues la última clase, pero tristemente fue así, pero ya saben dónde está el canal y de aquí a 15 días vamos a tener clase, pero va a ser en la mañana, como de costumbre. Ahora porque tuve una ocupación no pude hacerlo temprano en la mañana. Yo empiezo a las 10 de la mañana en las clases los sábados, cada 15 días, y pues desde las 10 de la mañana en algunos países serían las 11, las 12, la 1 o quizás hasta las 2 de la tarde, empezando los sábados. Pero hoy por una ocupación que tuve en la congregación en mi iglesia, pues tuve que empezarlo, tratar de empezarlo a las 5, luego vinieron las complicaciones técnicas, en fin, pero gracias a Dios pudimos llevarla a cabo la clase, ¿verdad? ¿Alguna última pregunta? ¿Algún último comentario? Muchas gracias a todos por los que pudieron estar. Espero que no tengan ningún inconveniente la próxima vez. Algunos creo que batallaron un poquito para entrar o cualquiera de esas cosas, pero seguiremos trabajando para que sea accesible la entrada a las clases. Son totalmente gratuitas. Inviten a más personas para que se interesen en el estudio. Nuestro Instituto Bíblico Virtual es gratuito y todos son bienvenidos siempre y cuando que busquen edificarse en la fe cristiana. Somos un canal enteramente evangélico y lo que buscamos es edificar el cuerpo de Cristo. Mi hermano, bueno, muchas gracias por recibirme en su canal. Llegué a la última clase de esta materia. Me tocaría estudiar todo el resto de material que me queda. Estoy atrasado porque empecé muy tarde. Empecé a revisar material de 3 años atrás, 4 años atrás creo. Pero me interesa mucho la edificación de la palabra y su ministerio. Muchas gracias por la oportunidad de participar. Claro que sí, te recomiendo que sigas allí, que sigas en el canal, ¿verdad? Hay muchos, muchos cursos y hay mucho más material que estamos subiendo que no son de cursos, pero que son series de vídeo que son bastante buenas para estudiar. Eh, Eso implica también estar buscando de diferentes fuentes, ir armando los playlists, las listas de reproducción y todo eso, pero es un trabajo que vale la pena. Ahora, en cuanto a los cursos que yo doy, que yo imparto aquí, o que también nuestro hermano, el otro instructor que da clases directamente es el hermano Amos Hidalgo Acosta, que ha dado clases aquí. También él, aunque no está presente el día de hoy, pero es otro que contribuye bastante y quizás en el futuro nos traiga otro curso. Y también, pues, el otro profesor que ha estado ayudándonos y que esperemos que en el futuro pueda estar aquí, nuestro hermano Juanji Hernández, que dio el pensamiento paulino.
y otro compañero de nosotros que es el hermano Juan Fernández de España. Esperemos que en el futuro pueda estar aquí también compartiendo sobre el nuevo pacto. Así que lo vamos a invitar para que nos acompañe y que también traiga del conocimiento que el Señor le ha dado a él, ¿verdad? Pero recuerden, inviten a cualquier persona. Lo único que les pedimos es que les digan de antemano que es un canal donde nos gusta el estudio profundo de las cosas de Dios, pero sin debatir. No, el canal no es para debatir, es para aprender. Es enteramente educativo. Hay muchos canales que son de farándula cristiana, que son de pleitos cristianos y de debates y ese tipo de cosas. Nosotros tenemos estrictamente prohibido todo eso. Lo único que hacemos aquí es tratar de llevar a cabo preguntas, comentarios, ese tipo de reflexión que en verdad edifique la fe. Ese es nuestro propósito. Bueno, mis hermanos, pues entonces, si no hay ninguna última pregunta, me voy a despedir de todos ustedes. Un placer que hayan acompañado a su servidor el día de hoy. Gracias, hermana Paulina, hermano Melvin, hermana Pris, Muchas aunque gracias a usted. no tuve la oportunidad de saludarla en persona. Si abre su cámara, pues Oscar Guzmán también, que está ahí, nuestro hermano José Oscar Salazar, creo que le estaba retransmitiendo, creo que desde su canal o desde su página. Muchas gracias. El hermano Alwin, también nuestra hermana Angélica, desde nuestra hermana República Argentina, y nuestro hermano Melvin por allá, nuestro hermano Isaac. Gracias a todos por acompañarnos y no se olviden que si ustedes todavía no están registrados en el sentido de que reciban un enlace como invitación para cada clase, cuando hay clase, por favor envíenme un mensaje de WhatsApp al 503, es mi número. Bueno, yo soy de Estados Unidos, sería 1503, apunten ahí, 998-998-0483. Me envían un mensaje de WhatsApp y yo los conecto a la invitación del canal y así cada vez que hay clase, yo les envío el enlace y pueden entrar, ¿verdad? La razón por la que no lo hago público abiertamente para toda la gente es porque la gente no sabe cuál es el enfoque del canal. Y me ha tocado que ha entrado gente en ocasiones en donde entran a querer debatir, a querer contradecir, a querer destruir la fe de nuestra amada iglesia, en nuestro Señor Jesús, y pues no permito eso en el canal. Pero como estamos grabando la clase, pues es una cosa bastante indecorosa, diría yo, deshonrosa, que en una clase donde buscamos edificar la fe, entren personas a querer pelear, discutir, contradecir la fe y el canal no es para eso. Hay muchísimos canales donde pueden ir a hacer eso, pero aquí no. Y se ve muy feo, entonces por eso no lo hago así, porque hay mucha gente que entraría a eso y lo que quiero es que todas las preguntas y comentarios sean edificativos y que la gente cuando esté viendo la clase realmente aprenda aún de las preguntas y de las respuestas, pero que aprenda cosas buenas, positivas, cristianas, espirituales y llenas de fe. Pero ustedes quieren conocidos que ustedes les explican del enfoque del canal, son más que bienvenidos. ¿Ok? Bendiciones. Nos vemos entonces de aquí a 15 días. El Muy Señor amable, les muchas bendiga. gracias. Hasta luego. Hay Bye. muchos cursos más en el canal, Casa de Estudio Reino de Dios. Les invito a que sigan estudiando ahí en diferido. Bendiciones. Bendiciones, mi hermano. Gracias, Bendiciones a todos profesor mis Ben. hermanos Gracias conectados. a todos. Bendiciones. Gracias, hermano. Bendiciones. Feliz noche.